vamos a iniciar. Siempre tomo algunos minutitos para dar una introducción y creo que 2 minutos antes son buenos. Bueno, bienvenidos. Primero que nada, siempre es un honor, ¿no? Como dice mi hermano Agustín, tener la oportunidad de decir algunas palabras que el Señor tiene para su iglesia, para nosotros. Creo que Dios ha sido bueno infinitamente con nosotros, amén. Y bueno, recordándonos un poquito acerca de lo que hemos estado estudiando o analizando. Me gusta hacer esta pregunta porque me gusta ubicarnos inmediatamente en el tema que estamos abordando. Y obviamente mi intención es que en su mente quede guardado el tema y sobre todo la palabra que se está exponiendo, porque es importante darle un seguimiento, una continuidad, y que progresivamente nuestro entendimiento en la posibilidad vaya que, más bien en lo que el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones, pues vaya abriendo nuestro entendimiento. Y esto lo digo porque yo lo he leído muchas veces, he leído la Escritura muchas veces, pero hay veces, y yo sé que a usted le ha pasado, que leo y parece que voy de corrido y de repente vuelvo a leer, no sé, un año o después, no sé, en alguna predicación escucho y digo, mira, pasé por alto esto. Y resulta ser que así opera, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Espíritu Santo. Entonces, yo insistiendo en lo que estamos analizando y que tiene que ver con los deberes del creyente, quiero que usted tenga en consideración esto. Estamos analizando deberes, hermano. Y estamos analizando los deberes del creyente porque esos deberes, obviamente, si son deberes, no deben de verse como una imposición o una obligación, sino como algo natural en nosotros que debiera de florecer, permítanme usar esa expresión, porque es nuestra esencia, es lo que somos en Cristo. De ahí que el tema deberes del creyente, y que estoy partiendo de la carta a los Romanos, de la cual pido por favor abra su Biblia, en el capítulo 12, es un tema que he estado abordando de manera, yo creo ya van 2 meses, poquito más, y pudiera ya haberlo concluido. Les soy honesto, ya lo pude haber concluido, de hecho ya lo leí completamente, pero no sé si usted, Romanos capítulo 12, no sé si usted es como yo, y yo espero que analice esto lo que le voy a decir, y creo que es una virtud que debemos de compartir, pero debemos, de hecho la Escritura nos demanda, ¿no?, profundizar en la palabra. Yo pudiera ya haber terminado el capítulo 12 de la carta a los Romanos, sin embargo hay cosas que no puedo pasar por alto. Hay cosas, hermanos, que me hacen ir de adelante nuevamente un poco hacia atrás. Ir adelante y nuevamente regresar. Y yo creo que es el Espíritu Santo el que nos está guiando en ese sentido. Porque hay deberes que tienen que ser analizados, permítanme usar esta expresión, a lupa, a fondo, a profundidad. Desmenuzarlo hasta que Dios, no es el hombre, Dios, su Espíritu Santo, opere en nuestros corazones y haga esa cirugía que yo quiero que haga en tu corazón, como lo ha hecho en el mío y como lo sigue haciendo. Vimos 7 dones, de los cuales ya analizamos 3 el domingo antepasado, creo 4 analizamos el domingo pasado, que fue el don de la exhortación. Explicaba qué es la exhortación, hablaba del don de la generosidad o compartir o dar. Hablábamos del don de los que presiden, y ahí no abordé mucho porque creo fui un poquito rápido ya, agotándose el tiempo en los últimos minutos. Pues tiene que ver con aquellos que administran o dirigen o presiden o se paran enfrente de la iglesia y dan el mensaje del Señor. Vaya, en pocas palabras, aquellos que dirigen, ¿no?, al pueblo del Señor. Y por otro lado está el don de mostrar misericordia, pero la Escritura nos enseña cómo en cada uno de estos dones, y en este caso nos dice con alegría. Así que yo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta. Vamos a estar analizando, si Dios nos permite, varias cartas, porque esta carta la he venido acompañando con la carta a los Corintios capítulo 12, pero ahora es necesario también analizarla a la luz de lo que nos explica Pablo en la carta a los Éfesos, o a la iglesia de Éfeso, y vamos a ir dándonos cuenta cómo Dios lo que decide es, sí, hermanos, operar nuestro corazón, porque tenemos muchas cosas, muchas conductas que obviamente van a ser evidenciadas, van a ser expuestas, y que evidentemente Dios lo que quiere es que sean operadas, pero de manera correcta, de manera bíblica, como Dios manda. De ahí que tú vas a encontrar en el versículo 9 una serie de conductas, pero al mismo tiempo una serie de dones, son dones, y que finalmente pueden ser dirigidas o mal dirigidas
si no son dirigidas en el Espíritu Santo de una manera incorrecta. De ahí que yo le voy a pedir que analice, o más bien que abra su Biblia en el capítulo 12, versículos del 9 al 21. Pero antes, hermanos, yo quiero que entendamos algo. Los dones que estamos analizando no son los únicos que la Escritura nos aborda. O sea, hay muchos más. En la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, usted puede leerlo en casa, y lo vamos a leer si me alcanza el tiempo. Usted leerá muchísimos otros dones más. Pero si usted abre su Biblia también en el capítulo 12, la primera carta a los Corintios, del versículo 27 al 28, va a encontrar más. Permítame leerles algunos de ellos. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de Él. Versículo 28, apóstoles, estoy ahí brincando un poquito. Él constituyó a algunos apóstoles, a otros maestros, dones, a otros profetas, a otros los dones de milagros, dones de sanidad, ayudas, actuar en misericordia, administraciones, es decir, los que presiden, los que dirigen, lo hablaba hace un momentito, y el don que no hemos analizado y que la verdad no lo voy a abordar ahorita por cuestión de tiempo, es el don de lenguas, que es el que está abordando también Pablo y que pudiera ser nuevo para nosotros, ¿no? Entre comillas, porque creo que usted ya sabe un poquito acerca de lo que le estoy hablando, que no es otra cosa sino un lenguaje, un idioma espiritual en el cual no tiene nada que ver ese idioma que comúnmente conocemos, vaya, en este mundo, ¿no? Es un idioma que no se interpreta ni se entiende con los parámetros o se rige en los parámetros que el mundo nos enseña o nos quiere imponer. Es un lenguaje en el que obviamente nosotros lo practicamos en oración, lo hacemos con el debido orden, lo hacemos con el debido respeto que Dios merece, obviamente, haciéndolo con orden, pero lo abordaré después, hermano, de una manera más enfática. Y vale la pena enfocarse en esto un poquito nada más, diciéndoles que no tiene nada que ver con el balbuceo, no tiene nada que ver con la senolalia que le llaman, ¿no? O la glosolalia, no, si es senolalia, porque no estamos dirigiendo un mensaje o una palabra simplemente sin que tenga interpretación. No voy a enfocarme más en eso porque voy a perderme del punto, pero lo que quiero decirles es que tiene un mensaje el don de lenguas, tiene un mensaje y ese mensaje lo vamos a analizar posteriormente. Pero bueno, volviendo al punto, si hay algo que yo quiero enfocarme en esto que el apóstol Pablo quiere abordar en los versículos del 9 al 21, tiene que ver con la vida del discípulo. Y hay algo que he venido enfocando de manera constante desde que iniciamos esta serie y creo que desde que hemos estado abriendo nuestros devocionales, que tiene que ver con la vida reflexiva del creyente. Yo estoy invitándote nuevamente, hermanos, a que hagas una introspección en tu vida, porque la vida del cristiano tiene que estar en constante reflexión. Quiero que hagas una pausa reflexiva. No te estoy diciendo que hagas una pausa espiritual, te estoy diciendo que hagas una pausa reflexiva y esto lo analices en base a lo que hemos venido estudiando, a los temas que hemos venido abordando. Tan solo déjame mencionarte algunos de ellos, ¿no? La composición del cuerpo de Cristo, la multitud de sus miembros, la diversidad de las funciones de los miembros, la dependencia que tenemos tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo, la soberanía y el gobierno de Dios, que es Cristo, la cabeza del cuerpo, los dones y el propósito de los dones, que son temas que estamos abordando, y dentro de ellos hemos venido abordando también el propósito de los dones para la iglesia del Señor. De ahí que es muy importante, hermanos, enfocarnos en esto también, porque de ahí nosotros podemos partir para empezar a hacernos ciertas preguntas reflexivas, ciertas preguntas que van a ponernos a meditar. No, hermanos, no es ponernos un trabuco para ver si tropezamos en estas preguntas que nos vamos a hacer. No, la idea es que hagas una pausa, la idea es que medites en lo que te voy a preguntar, porque esto tiene que ver con el ejercicio de tus dones y con tu servicio. Permíteme hacer una pregunta para empezar. ¿Cómo están evaluando o cómo está evaluando la Escritura nuestros dones? Bueno, nuestro servicio, a empezar. ¿Cómo es que la Escritura está evaluando nuestro servicio? Si hemos sido confrontados en nuestro servicio, ¿qué acciones estamos tomando, por ejemplo, en el servicio que estamos nosotros dirigiendo, cualquiera que sea el que hagas? Ya seas diácono o seas anciano. ¿Cómo estás siendo evaluado a la luz de las Escrituras en ese servicio que tú estás presentando al Señor?
Mi invitación, hermano, es para que analices tu posición, por supuesto, en Cristo, pero que al mismo tiempo tú analices tu servicio. La calidad de la ofrenda que estás presentando al Señor, y que esto tiene que ver precisamente con tu conducta, tiene que ver con el ejercicio de tu fe, tiene que ver con el ejercicio de tus dones, tiene que ver con tu madurez espiritual, y esto ineludiblemente tiene que ver también con el conocimiento de tu Señor. Estamos aquí porque queremos conocer más a Dios, amén. Yo deseo conocer más a Dios. No escuché a nadie que dijera amén. Amén. Yo estoy aquí porque yo deseo conocer a mi Señor. Yo profundizo en las Escrituras porque mi deseo no es hablar, bueno, sí, también pues hablar de su palabra, pero mi deseo es explicar lo que Dios le está revelando a su iglesia. Yo deseo que tú también tengas ese deseo, hermano, de analizarte a la luz de las Escrituras también, de profundizar en el conocimiento de Dios y que analices cómo es que estás ejerciendo ese servicio. Permíteme desarrollar algunas preguntas más. Como miembro activo del cuerpo de Cristo, pregúntate, ¿cuán verdaderamente involucrado estás en el diseño de Dios? En el diseño de Dios para su iglesia. Hermanos, ¿verdaderamente estamos cumpliendo con esa función? ¿O participamos con esas debidas restricciones? Como dicen, funcionamos pero medio gas. No queremos darle mucha presión a los dones. Queremos ahí utilizarlos, pero como decimos, no a medias, nada más. No queremos presionarnos mucho. Hay muchas frases, ¿no?, que el mundo señala en este sentido, ¿no? Escuchaba una, de hecho, hace poco, ¿no? Ni tanto que queme al santo, algo así, ¿no? Ni tanto, ¿cómo es? Ni tanto que ¿cómo? Bueno, algo así. Ni tanto que le alumbre, algo así, ¿no? Ni tanto que queme al santo. Pues, eso no puede caber en nosotros. Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que le queme. El caso, hermanos, es que eso no puede gobernar nuestra idea, nuestros pensamientos. Porque lo que nosotros debemos de hacer es presentar, obviamente, el ejercicio de nuestros dones en integridad, en servicio. Pero todo esto que te estoy tratando de decir lo hago con el propósito de que analices, de que reflexiones en el uso de ellos. ¿Qué Dios te está diciendo a través de su palabra acerca de tu servicio? Por ejemplo, ¿qué perciben los que te rodean? ¿Qué perciben las personas que están a un lado tuyo? O los que están en casita, si eres padre de familia, o aunque no lo seas, ¿qué dicen las personas que te rodean acerca de tu servicio al Señor? ¿Con cuánta integridad estás presentando ese servicio? ¿Cuánto de su carácter revelas en ese servicio o en ese don que tú estás ejercitando? ¿Lo haces con diligencia? ¿Lo haces con pasividad? ¿Lo haces con entusiasmo? ¿Lo haces mostrando misericordia, generosidad, hospitalidad, paciencia? Ay, qué difícil, ¿no? Paciencia, Dios, dame paciencia. Yo sí me ubico ahí también. Amor. En cuanto al servicio, hermanos, ¿tu servicio está al servicio de Dios o está al servicio de tus propósitos? Es que yo he venido hablando y he venido diciendo una y otra vez que no se trata de lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero. Se trata de lo que Dios me está mostrando, ubicándome en su palabra para que yo cumpla sus propósitos. Hermanos, no se trata de un servicio forzado, un servicio de mal humor, un liderazgo opresivo, impaciente, molesto, amargo, con apatía, inconformidad y con la ausencia de amor. Se trata de un servicio íntegro, un servicio que de verdad, que seriamente esté mirando a la luz de las Escrituras y esté siendo visiblemente analizado, ¿no? También por quienes nos rodean, porque somos reprensibles. Oye, si algo está mal, es posible hablarlo. Hablamos de la exhortación el domingo anterior acerca de ese don, de animarnos, de amonestarnos si es necesario. Muchas veces seguimos creyendo, como lo analizábamos, ¿no?, en la carta de los Corintios, de que nuestros dones pueden ser ejercidos, pero muchas veces no estamos siendo coherentes en el ejercicio de nuestros dones. Es más, no estamos ni contentos en el desarrollo de nuestros dones, porque queremos ser brazo siendo pierna, por ejemplo, ¿no?, que es lo que explicaba el apóstol Pablo. No estamos conformes con el desarrollo de nuestro servicio. Y si hay algo que yo quiero que tú entiendas es que no es algo en lo que tú te has colocado en el cuerpo, es Dios quien te ha ubicado a ti, me ha ubicado a mí, nos ha puesto en el lugar correcto para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. De ahí que yo anhelo y deseo, hermanos, que esto que te estoy tratando de ilustrar y de hacerte reflexionar te haga meditar acerca de la calidad de tu servicio, de la calidad de tu ofrenda,
del ejercicio de tu don, cómo está operando y cómo está siendo percibido por los demás. Pablo es muy directo cuando enfrenta nuestras responsabilidades, cuando nos habla del cumplimiento de nuestros propósitos. Déjame te ilustro un poquito más con lo que dice precisamente Pablo en la carta a Éfeso, capítulo 11. Perdón, lo voy a leer. De 11 al 16 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles. Fíjate, te vuelvo a decir, este don no es un don que yo escogí, es Él el que lo hizo, el que lo colocó en mí. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero fíjate el propósito y la responsabilidad, que es a donde quiero llegar. A fin de, fíjate, a fin de, con propósito, con el deseo de Dios, hablando en nuestros corazones. Número 1, capacitar a los santos. El propósito de tu don, cualquiera que estés desarrollando, el ejercicio de tu don, la forma en la que tiene que operar, tiene que ver con este propósito. Se tiene que alinear o armonizar con el propósito de Dios. Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 2. Mi don ha sido colocado en ti, te ha sido dado, tú lo permites o debes de desarrollarlo con el propósito y con la responsabilidad seria de edificar al cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Ve cómo ese es el propósito tan importante. Es uno de los propósitos, no estoy hablando todo porque hay más todavía, pero es un propósito tan importante. Lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Ve cómo tiene que ver nuevamente, y quiero enfocarte en esto, que en el ejercicio, en el desarrollo de tu ministerio, de tus dones, tú entiendas que es para capacitar a otros o capacitarse mutuamente. Esto no es un trabajo del maestro nada más, o del que expone, o del pastor. Esto es un trabajo de todos, capacitarnos mutuamente, llegar a la unidad mutuamente. Hermanos, aquí no hay una persona que nos va a unir, es Dios quien nos va a unir en el ejercicio de nuestros dones para que nosotros podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Yo te lo decía hace un momentito, yo anhelo conocer más al Dios al que sirvo. Y eso me quebranta porque cada vez me doy cuenta de que estoy muy lejos de parecerme en cuanto a su carácter. Pero eso no me desmotiva, al contrario, me anima, me reprende, me exhorta, porque yo quiero ser un hombre, yo quiero que tú desees ser un hombre y una mujer que tenga esa condición que Él desea que tengamos, que seamos maduros, que aprendamos a discernir. Pero dice el versículo que sigue, un hombre maduro a la medida de la estatura del varón, de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, Efesios 4, versículos 11 al 16, estoy leyendo el 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Fíjate el versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, importante es hablar la verdad en amor, y ahorita vamos a ver cómo es hablar la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos. Fíjate cómo la palabra que utiliza es crecer, pero lo está usando en el sentido como si fuera en un futuro, ¿no? Es que para que yo pueda crecer en todos los aspectos, para que yo pueda madurar, para que yo pueda unirme al cuerpo de Cristo y verdaderamente ser de edificación, yo tengo, hermano, que conocer obviamente de su amor. Yo tengo que unirme a sus propósitos. Versículo 16, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión. La cohesión es esa estrecha relación que tú y yo, y que tanto insistido debemos de tener, unidos por la cohesión que las coyunturas proveen al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Fíjate cómo todo esto tiene que ver, y lo está enfocando así, de hecho, el apóstol Pablo, en el amor del Señor. Y lo vamos a analizar más a detalle, porque precisamente el versículo 9, que es el que quiero abordar y que no he podido abordar, tiene que ver precisamente con el amor. Y me llama la atención que el primer don que está abordando, bueno, otros dones que está abordando, tiene que ver con un don que es el don más importante de todos. ¿Cuál es el don más importante de todos? ¿Cuál? El amor. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más profundamente. Pero hermanos, es eso a lo que quiero llevar. Que entendamos que necesitamos
necesitamos meditar en el ejercicio, en la forma en la que los dones están operando en nosotros, qué tan dirigibles somos verdaderamente o sensibles somos al Espíritu Santo, para que nosotros podamos operar en armonía con su voluntad y no en armonía con mis propósitos. Así que yo le voy a pedir que tenga ahí su Biblia abierta en el versículo 9, porque si hay algo que el apóstol Pablo nos va a revelar, tiene que ver precisamente con nuestros dones, tiene que ver con una serie de conductas que a la par van a querer aflorar. Y lo primero que señala es el amor. Y nos está diciendo que en el amor va a haber conductas que van a querer aflorar, van a querer gobernar, van a querer representarnos, pero que no tienen nada que ver con la vida de aquel que verdaderamente es un discípulo del Señor. Y si usted está ahí conmigo, por favor, vaya al versículo 9. Dice, el amor sea sin qué, sin fingimiento. Yo lo tengo de otra manera en mi traducción de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice sin hipocresía. Suena fuerte, ¿verdad? Pero como que parece ser más entendido. Voy a abordar el tema del amor, pues es tan importante obviamente, pero ahorita quiero enfocarme en lo que está hablando de la hipocresía. Porque si hay algo que está diciendo es que nuestro amor debe de ser sin hipocresía, pero dice aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. O sea, no solamente nos dice cómo debe de ser el amor, porque obviamente del amor del que está hablando no es el amor que el mundo nos expresa o nos hace sentir. Está hablando de un amor que nace del Señor, que nace de conocerle a Él. Y lo que nos está diciendo es que no sea fingido. Pero a la misma vez nos está diciendo cómo debemos abordarlo, cómo debemos ejercitarlo. Y dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Vamos definiendo qué es hipocresía, hermano. La palabra hipocresía tiene diversas acepciones, es decir, diversos significados. Pero el significado original tiene que ver con una máscara. Y es que en la antigüedad, usted puede buscar este significado en algún libro X, cualquiera, diccionario, perdón, y usted se va a dar cuenta que era una expresión muy utilizada para aquellas personas que subían a un escenario, a un teatrino, a una obra, y normalmente esas personas se colocaban una máscara para poder actuar, para poder fingir, para poder simular lo que ellos querían representar, pero que evidentemente no eran. Bueno, la palabra hipocresía tiene que ver precisamente con una máscara. De hecho, eso significa una máscara. Esta expresión es muy utilizada en un sentido muy metafórico, o más bien metafóricamente es muy utilizado, precisamente para señalar a una persona cuya vida trata siempre de simular, trata de actuar, trata de conducir una vida que no es, que no representa, y al mismo tiempo tratar de aparentar lo que no es. Es decir, simular algo, aparentar una vida o una conducta que en realidad no es. Y en este caso, obviamente, a la luz de las Escrituras, la palabra lo denomina como fingimiento o hipocresía. Pero hay muchas otras formas en las que nosotros podemos entender el concepto de hipocresía. Por ejemplo, la palabra hipocresía tiene que ver con alguien que es infiel, tiene que ver con un traidor, alguien que es injusto, alguien que no manifiesta misericordia o que es inmisericordia, o con aquellos que enseñan algo, pero en la práctica desarrollan otra cosa. Bueno, esto de lo cual está abordando el apóstol Pablo en el versículo 9 es duro, pero lo primero que nos está diciendo a nosotros, si lo llevamos al contexto práctico, es que eso que te acabo de señalar no tiene que gobernar nuestras vidas. No tiene que gobernarlo, porque ese no es el amor de Dios. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. La manera en la que te conduces con tu hermano, la manera en la que te relacionas con él, la manera en la que tú te diriges con él, no tiene que ser simulada ni fingida. Y vamos a irlo viendo a la luz de otros capítulos, de otras cartas que el apóstol Pablo nos expuso, sobre todo en los capítulos 4 y 5 de la carta a Éfeso, porque es muy enfático en cómo Pablo nos enseña que el creyente tiene que vivir de una forma, de una manera,
Y la forma en la que tiene que vivir es precisamente no hablando con falsedad. Pablo lo enfoca de una manera muy drástica también hacia la iglesia de Corinto, porque es una iglesia sumamente carnal. Y es lamentable señalarlo y decirlo, ¿no? Pero si hay algo que era muy común en la iglesia de Corinto, era la estafa. Se estafaban mutuamente. Y Pablo lo reprende, lo exhorta. Bueno, nosotros estamos siendo guiados, dirigidos precisamente en el sentido del que Pablo lo está exponiendo acerca de los sentimientos, acerca de las emociones, acerca del amor. Y sabes, Jesús utilizó esta expresión del término que estoy tratando de definir de una manera muy enfática y en muchas formas. De hecho, lo utilizó para reprender severamente a fariseos o a los escribas. Tú te acordarás de una historia, por ejemplo, ¿no? Cuando los discípulos estaban comiendo y uno de los fariseos se acerca y le preguntó por qué no se lavaron las manos antes de consumir alimento. ¿No? Y la respuesta de Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Pero no solamente eso, utilizó esta expresión también para dirigirse al servicio que nosotros ofrecemos, en este caso a sus discípulos o a quienes sirven en su reino, hablando del siervo fiel y el siervo infiel. Mateo 24, 48 al 51 dice: pero ¿qué tal ese siervo, hablando del siervo infiel, malo, que se pone a pensar: mi señor está demorando? Versículo 49, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos espere y en la hora menos pensada, el Señor volverá. Y dice el versículo 51, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Ve cómo Jesús nos está ilustrando también acerca de nuestro servicio, acerca del siervo infiel, cuyo servicio lo está presentando de una manera indigna, creyendo de que su Señor tarda mucho y que tiene la posibilidad de hacer lo que quiere porque no sabe si habrá de venir en 100 años o al día siguiente. Y lo que hace o lo que reprende nuestro Señor en esta enseñanza es precisamente esa conducta de hipócrita. ¿Por qué? Porque está siendo infiel, porque no está manteniéndose en los preceptos, en la doctrina del Señor. Pero yo te decía hace un momentito, Pablo lo que está haciendo es amonestándonos. Sí y no, pero mira, sí, te voy a decir por qué. Primero sí, porque obviamente este sentimiento que tiene que ver con el amor, que es el que Pablo está expresando, lo está expresando a la iglesia de Roma, pero la iglesia de Roma no está siendo reprendida. La iglesia de Roma era una iglesia madura, pero sí está siendo advertida. Está siendo advertida porque nosotros, de la misma forma que ellos, estamos siendo advertidos que esta conducta no puede ser posible en la vida de aquellos que dicen ser discípulos del Señor. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo se conduce una persona que es hipócrita? ¿Qué características revela en su conducta? Finge ser lo que no es, ¿no? Delante de ti son una cosa, te dan la espalda y después son otra. De hecho, fingen sentir. Te saludan con entusiasmo, te dan el beso, pero por dentro están hurgando, están buscando la manera de cómo hacerte tropezar, están llenos de envidia, celos, hasta te comen, ¿no? Con la mirada, literalmente. Bueno, esa es la manera en la que una persona llena de envidia actúa. Y lo que Dios quiere es que en el amor del Señor esa conducta no se infiltre, no se impregne en nuestros corazones. Porque evidentemente en el amor del Señor no cabe la hipocresía. Y nosotros tenemos que cuidar que esa conducta no se infiltre en nuestros corazones. Hermanos, el término o la expresión de hipocresía es mucho más confrontante de lo que nos imaginamos. De hecho, es mucho más profundo de lo que suponemos. Porque cuando hablamos de hipocresía, hermanos, esta conducta no solamente se puede filtrar en los sentimientos, en la expresión de los sentimientos, se puede infiltrar también en la enseñanza que nosotros estamos dando. Y es en ese sentido que también el apóstol Pablo lo está abordando. Y hace ratito te decía, ¿no?
Se puede vivir en hipocresía enseñando una cosa, pero viviendo otra. Y esto, hermano, no es para únicamente el que expone. Yo por eso te preguntaba, insisto en esas preguntas que hice en un principio, para tratar de ubicarte en una vida reflexiva, que tú también tienes una vida de ejemplo que dar en tu casa. Que tú también eres maestro en casa. Enseñas una conducta en tu trabajo o con la gente que te rodea, no solamente en la iglesia. De ahí, hermanos, que esta conducta nos está llevando aún mucho más a meditar, no solamente en nuestra conducta, sino, ojo con esto que te voy a decir, también en la manera en la que vivimos con el Señor. ¿Qué tanto de lo que creemos, qué tanto de lo que enseñamos verdaderamente representa lo que a la luz de las Escrituras, su palabra nos está demandando? Dios confronta la hipocresía, hermanos, en nuestros corazones, porque Él sabe que la hipocresía del pecado, el pecado de la hipocresía es algo que constantemente va a estarnos acechando. Hermanos, pero esa no es la manera en la que nosotros debemos de conducir. Sabemos que el padre de toda mentira, quien ha sido hipócrita también desde un principio, será hipócrita hasta el final y desea implantar en nosotros esa conducta. Pero Dios nos enseña a lidiar contra esto, a lidiar contra la hipocresía en nuestros corazones. Jesús lo dijo una y otra vez: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les pido o lo que yo les digo? Lucas 6:46. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, ese es mi discípulo. Pedro le dijo a su Señor, usted recordará en una historia muy interesante: Señor, estoy dispuesto a ir contigo donde tú vayas, hasta la cárcel o la muerte. ¿Pero qué le dijo Jesús? Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. La hipocresía en el corazón de Pedro. Y todavía después de haberle negado, lo volvió a negar después, ¿no? Cuando le decían: hey, tú eres como los que están con el Señor, hablas igual. ¿Y qué dijo él? No, hasta profirió palabras ahí perversas. Esa hipocresía se quiere infiltrar en nuestros corazones. Y si hay algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado, es precisamente de que la hipocresía que quiere gobernar nuestros corazones no la gobierne. Que tengas cuidado de fingir, simular, actuar en el amor de Dios. El amor de Dios. Porque el amor de Dios es puro, el amor de Dios es genuino, hermanos. Y en el amor de Dios no cabe la hipocresía. No podemos ser llamados familia de Dios y simular el amor de Dios entre nosotros. El mayor don y el más grande de los dones que te acabo ahorita de decir es el don del amor. Y no es casualidad, para nada en absoluto, que el apóstol Pablo haya empezado el versículo 9 hablando acerca del amor. Porque el amor de Dios es incondicional y Dios no nos da de su amor, de su paciencia, de su bondad a medias, nos los da a plenitud para que tú y yo la vivamos. Pero Pablo, de una y de muchas formas, confronta esta conducta de nuestras vidas. Que nuestro amor sea sin hipocresía. Sea sin hipocresía. De hecho, es interesante cómo lo aborda en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo, ¿no?, de Dios, la bondad de Dios, y luego no le den importancia. Obviamente enfocándose también en cuanto al amor. Versículo 3: vivamos de tal manera que nadie tropiece a causa de nosotros y nadie encuentre ninguna falta en nuestro ministerio. Esta debería ser la manera en la que debemos de conducirnos. Y obviamente esta debería ser la forma en la que nuestro amor debería ser expuesto para cada uno de nosotros. Esta debería ser la forma en la que nosotros debemos de exponer nuestros dones, nuestra fe activa, nuestro servicio, desechando toda clase de actitud hipócrita o fariseica. En resumen, hermanos, lo que el apóstol Pablo está abordando en el versículo 9 y que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, tiene que ver con un don. Te decía, con todos los dones, pero en particular con el don del amor. Y si hay algo que está hablando, hermanos, es que nuestro amor y cada uno de esos dones no pueden ser usados para simular un servicio, no pueden ser usados para simular bondad. ¿Te acuerdas de esos dones que ya vimos? Ya los analizamos. No pueden ser usados para simular misericordia, no pueden ser usados para simular compasión,
amor, sinceridad, generosidad o una vida piadosa. Tenemos que usarlos bíblicamente, como Dios los demanda, en el amor de Dios, un amor que es puro y en donde no cabe la hipocresía. Pablo advierte de muchos hombres, y hablo en general, no generalizando al género, vaya al hombre, que tendrán conductas en este sentido de hipocresía, de falsedad, y con esto voy a terminar, ya no me alcanzó el tiempo. Pero es obvio que vendrán hombres en estos tiempos tan complicados que simularán la piedad. Y le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos son peligrosos hoy, porque vendrán hombres, y estas son las conductas, amadores de sí mismos, ególatras, ¿no? En pocas palabras, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ojo con eso, impetuosos, infatuados, esos orgullosos, arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo con esto, porque no lo está diciendo a los de allá afuera, lo está diciendo a los de adentro. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad. La piedad, hermanos, la piedad tiene que ver con el carácter del Señor, que simularán tener el carácter de Dios, que simularán que aman a Dios, que enarbolarán la bandera de Jesús y proclamarán el nombre de Jesús, pero sus conductas no lo representan, no representan el nombre del Señor. De hecho viene un pero después, dice, pero negarán la eficacia de ello. De ella. ¿De quién ella? La palabra. Dice, a esto se evita. Los tiempos siguen siendo igual de peligrosos. Y no es posible, ni debe de ser permitido que en su iglesia, en la iglesia del Señor, una iglesia que busca servir en la palabra dignamente y fielmente, se infiltre esta conducta. De ahí que vamos a seguir reflexionando, obviamente ya no nos alcanza el tiempo, pero medita en esto que te acabo de decir. Y déjame no preguntarte, déjame sembrar esta reflexión en ti. Cuida la manera en la que ejerces tus dones. Cuida tu conducta, hermano. Y analiza que tu conducta, el ejercicio de tu fe, el ejercicio del desarrollo de tus dones, verdaderamente vaya en armonía con su palabra. Y que el resultado del ejercicio de nuestros dones no tenga que ver con la simulación. Que no tenga que ver con una vida hipócrita o fingida. Que seamos sinceros de corazón, que verdaderamente sirvamos con bondad, misericordia y compasión y todos esos dones que he venido exponiendo. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que hacer. En eso tenemos que enfocarnos. Para que quienes vean y volteen y vean la conducta, vean la doctrina que estamos enseñando, se admiren, no de nosotros, sino de lo que vivimos en la palabra. Eso es lo que deseamos exponer, su palabra. ¿Amén? Y es lo que deseamos que obviamente sea glorificado. Señor, sin duda, Señor, en nuestros corazones la hipocresía quiere gobernar, Señor, quiere reinar, pero nosotros tenemos una lucha constante también, Señor, con la simulación. Y es que cuando el pecado entró en nuestros corazones, todo lo destruyó, todo lo deformó, pero tú nos has dado vida nueva, una vida nueva y abundante para que podamos vivir en la plenitud de tu palabra. Y Señor, tú nos estás hablando de la hipocresía, del amor fingido. Que cada uno de nosotros nos llevemos tu palabra en nuestros corazones y que verdaderamente pongamos a servir, Dios, nuestros dones, no buscando simular ni aparentar nada, sino que con sinceridad de corazón seamos alimentados por tu palabra, y si en algo nuestro corazón se está pervirtiendo, sea corregido, sea reprendido. Utilízanos a nosotros también, Dios, para ejercitar nuestros dones y amonestarnos, reprendernos y actuar, Dios, en verdad, para tu gloria, para tu servicio. Todo lo hacemos pensando en la gloria de tu nombre. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestros corazones y la forma en la que nos reprendes. Porque ciertamente la hipocresía quiere gobernar nuestros corazones, pero nosotros debemos de aprender a aborrecer lo malo como tú nos enseñas. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos una vez más. Amén.